Buenas tardes, doctor y compañeros en general. Mi nombre es Astrid Carolina Aguirre Morales. En esta oportunidad les voy a hablar un poco lo que fue en el Perú. Dentro de ello, pues, la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación hace como un reconocimiento, ¿no?, del Perú. Pues se dice que en nuestro país sí hubo un conflicto armado interno. Dentro de ello también se cometieron actos de terrorismo, como por ejemplo el conflicto armado interno se dio en el periodo de los años 1980 a los 2000. Pues este cumple un requisito muy importante y establece el derecho internacional humanitario también dentro de ello, ¿no? Por los tratados de los convenios de Ginebra, para poder considerar un CAI, un conflicto armado interno. Pues hubo grupos armados dentro del Perú y organizados, ¿no? Como por ejemplo podemos conocer el grupo Sendero Luminoso, que no, dentro de ello no era más que un grupo que aterrorizaba, ¿no?, a las personas, ¿no? También el MRTA, porque esos dos grupos, como se dice, se enfrentaron de una manera prolongada al Estado, ¿no?, en distintas regiones del país, pero esto más se veía en el ámbito de la sierra, ¿no?, de los sectores alejados, porque le gustaba como que implantar su miedo desde esos sectores, ¿no? También se utilizó armamentos de guerra, se ocuparon territorios, como por ejemplo en la sierra, como le digo, ellos ocupaban los territorios, así no eran de ellos, iban y secuestraban a las personas, sacaban a las personas de su lugar de entorno. Pues sí hubo un combate de intensidad, ¿no? Variable, como se puede decir. Por eso es que el CBR calificó esto como un conflicto armado, ¿no?, interno, con un grupo de personas que crearon una organización para aterrorizar, ¿no?, dentro de ello una guerra, ¿no?, al Estado, ¿no? Pero lo que significa justificar la violencia que ellos tenían, sino también ubicarla dentro de un marco jurídico, ¿no?, que podría regular la guerra entre un Estado. Eso también permite aclarar la responsabilidad de los actores, ¿no?, por violaciones de los derechos humanos, porque sí, violaron muchos derechos humanos. Ahora, está en el otro ámbito del terrorismo. Pues también creo yo que sí hubo terrorismo, porque los grupos como Sendero Luminoso cometieron actos que califican claramente como acciones terroristas, ¿no? Como por ejemplo asesinaban y hacían masacres contra los civiles, y eso no se puede hacer. Usaron el miedo también como arma política, ¿no? Ataques de traición también, no se identificaba a las personas que atacaban, violaban las reglas básicas de los derechos humanos. Entonces los agentes del Estado, como que por ese lado, yo creo que también cometieron algunos actos de terrorismo, ¿no? Cometieron crímenes atroces, lo cual no se podía pasar aquí en el Perú. Otro punto muy importante, pues, respecto a la pregunta que si fue terrorismo o fue un conflicto armado, yo creo en mi totalidad que, pues, como podemos describir todos de naturaleza, que el conflicto armado interno es los enfrentamientos, ¿no?, y permite aplicar normas internacionales de protecciones a los civiles. Y el terrorismo también fue como que una estrategia utilizada principalmente por grupos subsesivos, ¿no?, ya que en algunos casos por fuerzas estatales, como por ejemplo recurrieron a las prácticas ilegales. Por cómo no olvidarnos. Pues en resumen, yo quiero abordar esta pregunta que usted nos plantea, que si hubo o no hubo terrorismo en el Perú, o hubo conflicto armado. Pues en el Perú
nosotros vivimos un conflicto armado interno dentro de ello, en el que pues se cometieron numerosos actos también dentro de ello terroristas, ¿no? Particularmente pues por el grupo Sendero Luminoso, ¿no? Y el MRTA. Pues estas calificaciones no niegan ni pueden minimizar la violencia, sino que ubica en un marco que permite entenderlas y juzgarlas con claridad dentro de ello, ¿no? Entonces yo creo que sí hubo en el Perú un conflicto armado interno, pero con actos terroristas, ¿no? Pues ambos términos son necesarios entender y aclararlos para poder ver lo que pasó en el año 1980 al año 2000, ¿no? Por un lado, el Sendero Luminoso y el MRTA pues usaron métodos claramente terroristas, se podían evidenciar como los coches bombas, iban y mataban a personas, o sea, para aterrorizar, ¿no? Dentro de ello. Y también, cómo olvidar que eso también puede ser como un conflicto armado, ¿no? Interno dentro de ello, un grupo de personas con el gobierno, con el Estado, ¿no? Entonces, pues, usaron netamente métodos terroristas, porque mataban a civiles, pusieron coche bombas, atacaron a traición, pues su intención era poder generar ahí el miedo, ¿no? Desestabilizar el país y tomar el poder, pero nunca se pudo lograr su objetivo, ¿no? Por eso es que yo digo de que hubo esas dos, y en la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación pues calificó lo ocurrido como un conflicto armado interno. Pero eso sí, sin negar que sí hubo terrorismo de por medio. Entonces, uno de esos fueron ambas cosas, ¿no? Creo yo que fueron ambas cosas, que sí hubo terrorismo por un lado, pero también que se calificó, ¿no? La Comisión de la Verdad y la Reconciliación como un conflicto armado interno dentro de ello, ¿no? Entenderlo así para poder como decir, entender más lo que pasó aquí en el Perú, ¿no? Si se hubo daños, si se sufrió el país y todo lo demás, ¿no? Es decir, pues que esto no justifica la violencia que ellos cometían en ese entonces, sin responsabilidad alguna, ¿no? Sin un pare, sin un alto, ¿no? Porque realmente hicieron mucho daño al Perú. Pues, pero también de por medio se calificaba pues como también un conflicto armado. Entonces sí hubo un conflicto armado, pero también hubo terrorismo. Esa es mi conclusión que yo he llegado. Pero para que pueda desestabilizarse todo esto, la paz y la tranquilidad que hubo después en el Perú fue muy grande, y esa paz tenemos que sí o sí guardarlo aquí entre nosotros y no llegar en un futuro hasta esos extremos que se pasó en el Perú en aquellas entonces, ¿no? Como por ejemplo, todos vivíamos atemorizados, más en el sector de la sierra, como lo dije. ¿Por qué? Porque violaban, ponían coche bombas. Acá también llegaron ya hasta en Lima su poder a manifestarse, ¿no? Que entonces se una apoyada y que vayan y que maten, uy, no. Fue horrible lo que sí se vivió. Entonces, en conclusión, puedo decir que lo calificaron como conflicto armado interno, pero también dentro de ello sí hubo un terrorismo de por ley, porque nada justifica la violencia, nada justifica lo que ellos cometieron. Entonces, ese es mi punto de vista, doctor. Muchas gracias.